Muy buenos días, mi nombre es Andrea Borges y este es un video en el que vamos a mirar las sociedades y toda su normatividad. En el video pasado habíamos podido verificar que existen dos tipos de comerciantes, el comerciante individual y el comerciante social, conformado por dos o más personas para realizar un ente económico que esté guiado a una actividad comercial. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio a la explicación de las sociedades. Las sociedades comerciales son entes colectivos con capacidades y pueden adquirir derechos y obtener obligaciones. Las sociedades se representan como personas jurídicas. Las características más visibles para aprender a calificarlos podrá ser a través de su constitución, la conformación de su patrimonio y la responsabilidad de los socios. Pero, ¿cuáles son esos tipos de socios? En este video vamos a realizar una explicación breve de algunos de los tipos de sociedades que existen en Colombia según el Código de Comercio colombiano. El primero es la sociedad anónima y su acrónimo es presentado por S.A. En este tipo de sociedad, cada uno de los socios aporta con capital y este monto de dinero se convierte o representa el porcentaje de acciones que tienen a su favor. El mínimo de participantes será de 5 accionistas y no tiene límite máximo, es decir, pueden ser de 5 en adelante. Su constitución debe hacerse mediante escritura pública, siguiendo cada una de las direcciones dictadas en el Código de Comercio. Según el artículo 452 del mismo código, su reserva legal será del mínimo el 50% del capital suscrito. En la sociedad anónima existen 3 tipos de capital. El primero será el capital autorizado. En esta será el máximo capital, es decir, el 100%. El siguiente será el capital suscrito. Aquí será la mitad del capital autorizado, es decir, el 50%. Y el tercero será el capital pagado. Esta será la tercera parte del capital suscrito. Pero, ¿qué es lo que significa todo esto? El primero será lo máximo que la sociedad pueda tener de capital. El segundo será lo que cada socio se compromete a pagar. Y el tercero será lo que cada socio paga efectivamente del total suscrito. En la sociedad anónima existen 2 alternativas. Puede ser abierta o puede ser cerrada. En las abiertas, las acciones serán negociables en bolsa, es decir, cualquiera puede llegar a adquirirlas. Mientras que en las cerradas, las acciones negociables son para quienes se decidan. Es decir, la junta de accionistas puede decidir quién podrá adquirir las acciones y quién no. Siempre debe ponerse la abreviatura después del nombre. Esto es muy importante porque esto es lo que calificará el tipo de sociedad que el ente económico posee. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que en el artículo 218 del Código de Comercio están todas las causales por las cuales dependerá la disolución y cada forma de sociedad tiene otro código que lo apoya. El segundo tipo de sociedad se llamará Sociedad de Responsabilidad Limitada. Su abreviatura será LTDA. Es una sociedad cerrada y se constituye también mediante escritura pública. El mínimo de socios es 2 y el máximo son 25. El capital es visto como parte de interés y la responsabilidad es de acuerdo al monto de dinero que cada uno aporta al momento de la constitución de la empresa. Una de las ventajas de este tipo de sociedad es que la responsabilidad nunca, jamás recaerá sobre el patrimonio de cada socio. Por eso se denomina limitada. La reserva legal de esta sociedad será dada por el artículo 371 del Código de Comercio. Pasando al tercer tipo de sociedad, se denominará la sociedad en comandita, y esta se puede dividir en 2, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Primero vamos a ver la sociedad en comandita simple. Es una sociedad mercantil de carácter personalista. Su nombre deriva de la palabra comandante y esto es confiar, encomendar un mandato específico. Existen 2 tipos de socios. Los gestores, que son aquellos que aportan con trabajo y su responsabilidad es ilimitada. Y los comanditarios, que son aquellos que aportan con el capital y su responsabilidad es limitada. En este tipo de sociedad se necesitará como mínimo un socio gestor y un socio comanditario. Se constituye mediante escritura pública con intervención únicamente de los socios gestores, aunque los socios comanditarios también se podrían indicar. El nombre se hará por medio de la abreviatura
SNC. Ahora pasaremos al segundo tipo de sociedad por acciones. Es una sociedad capitalista cuyos aportes se transformarán más tarde en acciones para cada uno de los socios. La reserva legal está dada por el artículo 350 del Código de Comercio. Los socios se deben conformar como mínimo 5 entre comanditarios y gestores. Estas acciones deben ser normativas y también poseen 3 tipos de capital explicados en la sociedad anónima pasada. En las asambleas se seguirán las reglas establecidas por las sociedades anónimas. Es importante y obligatorio tener una revisoría fiscal. Está estipulado en el artículo 203 del Código de Comercio. Según el artículo 345 del Código de Comercio, la disolución de este tipo de sociedad puede darse en caso de pérdida que reduzca su patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Para ambas sociedades se deben inscribir la razón social con el nombre completo o el apellido de uno o más de los socios colectivos y se agregará la abreviatura en caso de cada sociedad ICIA más SNC o SCA. Sociedad colectiva. Es una sociedad cerrada y se administra por todos los socios. Su responsabilidad se indica en el artículo 294 del Código de Comercio y estipula que es solidaria e ilimitada. Esto quiere decir que los socios deben responder incluso con su patrimonio. Su razón social se conforma por el nombre completo o solo el apellido de uno de sus socios, acompañado de la expresión ICIA. También puede estar acompañado de otras expresiones análogas como por ejemplo hermanos, hijos, etc. No se puede utilizar el nombre de una persona que no pertenezca a la sociedad. Esto es muy importante recordarlo al momento de realizar la constitución de la empresa. Su capital social está conformado por cuotas de interés del mismo valor y todos los participantes deberán gestionar e inspeccionar todos los temas o actos que consideren necesarios. Cada socio tiene derecho a voto y se requieren en caso de, por ejemplo, ingreso de los nuevos socios, reforma de los estatutos, transferencia de partes de interés, enajenación de la totalidad o de la mayoría de los activos sociales. Así pues, este tipo de sociedad se puede llegar a disolver bajo las causales puestas en el Código de Comercio en su artículo 218 y en el 319. Algunos de estos pueden llegar a ser la muerte de alguno de sus socios, la declaración de quiebra de alguno de los socios, por enajenación forzada y por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios. Para finalizar, veremos la sociedad por acciones simplificadas. Esta es una sociedad de capitales que puede ser constituida mediante contrato o acto unilateral, constatado en un documento privado. Puede constituirse por una sola persona mediante la Ley 1258 del 2008. No se requiere ningún límite de personas. Podrá ser de una o varias personas naturales o jurídicas. Su constitución no requiere de escritura pública, es la única. Pero al momento de que sus activos superen los 5 millones de pesos anuales, se debe transformar a otro tipo de sociedad. La responsabilidad de los socios se da por el monto de sus aportes. La abreviatura que se utilizará para este tipo de sociedad es S.A.S. Está separado de sus accionistas, pues su patrimonio es propio. Para acceder a este tipo de sociedad se requieren ciertos requisitos. Algunos de estos son el nombre, el documento y el domicilio de la persona que lo va a constituir. El domicilio principal del ente económico, la duración puede ser de término definido o término indefinido, la anunciación de su actividad comercial que está constatada por actos de comercio en el Código de Comercio, el capital autorizado, suscrito y pagado y la designación de un representante legal. Ahora bien, ya hemos especificado los tipos de sociedades que existen en Colombia más relevantes. Ahora pasaremos a la revisoría de algunos conceptos del derecho comercial que son importantes para comprender la normatividad de las sociedades en Colombia. La transformación de las sociedades. La transformación es una reforma estatutaria en la cual la sociedad cambia de tipo societario, modificando el tipo de organización jurídica del ente económico. Como primer paso vamos a mirar, la decisión debe ser tomada y aprobada por toda la junta de los accionistas.
o del único accionista que represente a la empresa en caso de la SAS, donde se levantará un acta y se constatará su modificación. Según el artículo 150 del Código de Comercio, aquí se presentarán todos los requisitos para la reforma del contrato de sociedad. En el artículo 167 podemos encontrar la reforma del contrato social por transformación de la sociedad. En el artículo 371 encontraremos la validez de la transformación y en el caso de la SAS, en la Ley 1258 del 2008 podremos encontrar cómo validar una transformación. Los requisitos para registrar la transformación en la Cámara de Comercio serán: la sociedad no puede estar disuelta ni en estado de liquidación, la radicación de escritura pública, la reunión de los requisitos. Para transformarse una SAS se requiere de la aprobación unánime de todos los accionistas. El proyecto de escisión, fusión o transformación se debe mantener a disposición de los socios en la oficina principal de administración para que todos puedan tener acceso al mismo. Ahora bien, veremos qué es una fusión. Es una reforma estatutaria en la que una o más sociedades se disuelven para ser absorbidas por otras o crear una nueva. Aquí pueden traspasar sus activos, sus pasivos, sus derechos y sus obligaciones según el artículo 158 y 172 del Código de Comercio. Es importante especificar que aquí se hará la disolución sin llegar a liquidarse. El contenido de una fusión será: motivos de la proyectada fusión y sus condiciones, los datos y las cifras de contabilidad, las copias certificadas de los balances generales de las sociedades que participen y un anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados y del intercambio. Ahora bien, veremos el término escisión. Es una reforma estatutaria por medio de la cual una sociedad denominada escindente traspasa parte de sus activos y sus pasivos en bloque a una o varias sociedades ya constituidas. Esto está estipulado en el artículo 3 de la Ley 222 del año 1995. El proyecto de escisión deberá ser aprobado por la Junta o la Asamblea de los accionistas de la sociedad que se va a escindar. En su documentación requiere establecer los criterios para la escisión según el artículo 4 de la Ley 222 de 1995. Su contenido deberá obtener los motivos de la escisión, el nombre de las sociedades participantes, el reparto de los socios de la sociedad escindente, la opción ofrecida por los tenedores de bonos y los estados financieros de las sociedades que participarán. La transformación, la fusión y la escisión deben tramitarse por medio de Cámara de Comercio para su validación. Otro concepto importante para su análisis es el derecho de retiro. El derecho de retiro es una facultad que poseen los socios de retirarse de la sociedad. Si en virtud de una transformación, escisión o fusión se impone una mayor responsabilidad o se ve una desmejora en sus derechos patrimoniales, el socio podrá acceder al derecho de retiro. En cada una de las actas de las reformas estatutarias debe constatarse este derecho, es decir, se debe especificar que todos tienen la posibilidad de retirarse en caso de querer hacerlo. También se debe especificar aquellos que hicieron uso del mismo, según el capítulo 3 de la Ley 222 de 1995, denominado del derecho de retiro. Otros conceptos importantes para comprender la sociedad y toda su normatividad será la reserva legal y la revisoría fiscal. La reserva legal es un ahorro de carácter obligatorio que deben realizar determinadas sociedades. Este es con el fin de poder hacer una autofinanciación, soportar pérdidas en caso de ser necesario o en su defecto el aumento de su capital. La revisoría fiscal. Este es un órgano de fiscalización de interés a la comunidad bajo la dirección y la responsabilidad del revisor fiscal. Según el artículo 207 del Código de Comercio, al revisor fiscal le corresponde dictaminar los estados financieros del ente económico y revisar de forma sistemática sus componentes, así como los elementos del control interno. Este video se hizo para la Universidad Santo Tomás para la participación de la clase de Derecho Comercial. Muchas gracias.